buenas tardes. Del próximo jueves en 8 viene Silvia Salman, que es una psicoanalista argentina. Viene a realizar un seminario aquí en Bogotá, y siempre que traemos personas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis a hacer seminarios acá, hacemos una conferencia pública gratuita. En esta ocasión se hará en la Alianza Norte, carrera 11 con 94, no sé exactamente el costado oriental, después de la embajada, al lado de la embajada, sobre la carrera 11 hacia el costado oriental. El título de la conferencia no lo recuerdo exactamente, pero es algo así como ¿qué lugar para el psicoanálisis con un niño? Creo que se llama la conferencia. El tema es psicoanálisis con niños. No psicoanálisis de niños, sino con niños. Entonces están cordialmente invitados. Esa es una actividad de la biblioteca de la Nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Bueno, veníamos haciendo una reflexión sobre la actualidad o no del psicoanálisis. Y para eso, entre otras, en atención al ambiente universitario que nos acoge, resolvimos retomar una reflexión que hace el filósofo Paul Ricoeur. Hemos comentado un poco que las observaciones de Ricoeur sobre la prueba en psicoanálisis, se llama el artículo que estamos retomando. Las observaciones de Ricoeur son muy interesantes porque, proviniendo de alguien que no es psicoanalista, no tiene interés en ser psicoanalista, hace una lectura muy interesante, toca puntos cruciales del asunto del psicoanálisis, al menos en las aproximaciones que él puede hacer. Por ejemplo, no es una aproximación digamos muy cercana al psicoanálisis lacaniano, pero sí a un Freud muy bien leído. Hay una que otra mención a Lacan, pero fundamentalmente es una lectura de Freud. Y es especial esa lectura porque otros filósofos también se han referido al psicoanálisis, pero con bastante desacierto, no porque disientan del psicoanálisis ni mucho menos, sino porque hacen afirmaciones que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, porque hacen objeciones a cosas que se inventan para poder objetar. Ese es un estilo, podríamos decir, muy político, ¿no? Inventarse el enemigo para poderle dar todo el palo que se merece un enemigo inventado. Entonces, en la filosofía no ha sido muy bien leído el psicoanálisis. Paul Ricoeur es una excepción en ese panorama. Habíamos retomado esa frase de que la teoría codifica lo que ocurre en situación analítica desde varias perspectivas. La una era el lugar de la teoría, porque uno podría pensar que la teoría está en cierta anterioridad en relación con la práctica, no porque los hechos no estén primero, según nos malenseña el positivismo, sino en el sentido de que se configura una práctica especial iluminada por la teoría después de constituida la teoría. Yo pienso que eso es discutible en cualquier caso, en cualquier teoría, pero particularmente en el psicoanálisis. Les había dicho cómo podemos acuñar una expresión que viene muy bien a lo que ahí ocurre, y es que la teoría es un intento de estar a la altura
de la práctica, que es una práctica clínica. O sea, es todo lo contrario de eso que nos dicta el sentido común. Primero una teoría para hacer una práctica iluminada por la teoría. No, aquí se trata de una práctica clínica, de una cierta manera de actuar en la clínica frente al malestar del ser humano, a la que se responde, práctica a la que se responde con una teoría. Es todo lo contrario. La teoría estar a la altura de la práctica. Ese era un punto. El otro punto es el de situación analítica. Decíamos que la situación analítica es una forma del lazo social. La situación analítica es una forma del lazo social. Freud la llamó transferencia, porque verificaba que, establecida esa escucha clínica del malestar, el sujeto que era escuchado tornaba su posición. Por ejemplo, podríamos decir, dejaba de quejarse y empezaba a actuar en escena su síntoma. ¿Sí? Una cosa es llegar al consultorio a decir, me aqueja esto, que es una posición que podríamos identificar con lo que ocurre, por ejemplo, ante un médico. ¿Sí? Tengo un dolor aquí, no puedo hacer esto, etcétera. Me duele al hacer este movimiento, etcétera, donde hay un vínculo social a partir de esta queja, digamos, que se convierte en una demanda de usted con su saber haga algo sobre ese mal, sobre ese dolor, sobre esa imposibilidad. Lo que Freud señalaba era que ese lazo social del psicoanálisis se caracteriza porque muy pronto el sujeto, al ser escuchado, deja de quejarse, deja de demandarle al otro la cura. No digamos que desaparezca la queja, no digamos que desaparece la demanda, pero se atenúa porque ahora en su lugar viene otra cosa. Y esa otra cosa es la que Freud llamaba transferencia. Es decir, hay ya un cierto vínculo, un cierto lazo que no es el mismo de hacerse oír la queja o de hacerse oír la demanda. Es un lazo en virtud del cual ahora el síntoma comienza a operar ahí, en esa escena. ¿Sí? El síntoma pasa de ser referencia, es un lazo social donde el síntoma, vamos a ir escribiéndolo con el álgebra lacaniana, sigma, el síntoma pasa de ser la referencia y se convierte en la escena misma de ese vínculo. Imagínense, de ser el destinatario de unas palabras, el analista pasa a ser el destinatario de unos sentimientos. ¿Sí? Ese es un lazo social en el que el enfermo, entre comillas, ya no se queja ante el otro, sino que ahora le transfiere algo. Entonces, fíjense de qué clínica se trata. Ya no se trata de una clínica que opera atendiendo a aquello que se le refiere, ¿sí? Deja de ser una clínica que opera en relación con aquello que se le refiere y comienza a ser una clínica de aquello que se escenifica.
como la diferencia entre leer el libreto o ver la obra. Cuando uno lee el libreto, digamos, está dándose cuenta de lo que podría ser escenificado. Además hay unas trampas, están indicadas ahí las emociones. Por ejemplo, entra exaltado. Sí, el personaje en el libreto de la obra de teatro uno puede leer que alguien entra exaltado. O sea que no está exaltado, sino que es una palabra del libreto. O sea, estamos en una referencia. Pero cuando vemos la obra montada no estamos leyendo un libreto. Estamos viendo personas que sufren, que ríen, que tienen sentimientos. Bueno, es un poco eso. El psicoanálisis suscita un lazo social donde el asunto deja de ser la referencia y se constituye en la escena misma, en la escenificación, si quiere. Freud fue el primero en sorprenderse de ese acontecimiento, porque es que él está escuchando, pero está escuchando desde una tradición en la que lo obvio es escuchar la referencia. Fíjense, la orientación tan distinta cuando a ustedes les dicen, por ejemplo, un amigo les dice, me gusta tal persona, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Espero, la invito primero, etcétera, donde ustedes no tienen que ver con eso, ni el otro en ese momento está escenificando la cosa, está hablando de eso, está refiriendo el asunto. Miren cómo me oriento yo cuando el otro me pregunta qué hago. Yo le puedo dar un consejo y le puedo decir, tómese su tiempo, o mándele un email desde un correo inventado diciéndole que la quiere, a ver qué le responde, etcétera. Fíjense, hay una cosa ahí de un cierto grado de compromiso muy tenue, digamos. Pero otra cosa es que alguien venga y me diga, yo lo quiero a usted. O sea, la manera como me oriento para operar en un caso es muy distinta de cómo me oriento en el otro caso. Cuando al médico le dicen, me duele la cabeza, se habla del dolor de cabeza, entonces él dice, tómese una aspirina. Pero cuando a Freud le dice a una paciente, es que usted me gusta mucho, es que yo quisiera que usted me amara a mí, entonces ¿cómo se va a orientar ahí? ¿Qué le va a decir? Si ya no se trata de una referencia sino de una escena. Entonces Freud, a diferencia de otros psicoanalistas que, por ejemplo, ustedes no sé si vieron la película Método Peligroso de Freud, Jung y Sabina Spielrein. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Los que no hayan visto la película, no se las recomiendo, pero véanla, porque en lo explícito es muy mala, aunque tiene una estructura interesante. Pero ahí se puede ver exactamente este orientarse en el seno de un lazo social, de un tipo de lazo social. ¿Cómo se orienta Jung cuando una paciente se le declara? Jung en ese momento forma parte de la escena, se siente parte de la escena y opera como si efectivamente él fuera el interpelado en ese lazo social. Y entonces acepta la relación. Y por supuesto se mete la enredada del siglo, porque efectivamente, ¿quién es el interpelado cuando la paciente le dice eso? Si es él en carne y hueso. Freud, por ejemplo, tiene los suficientes arrestos para pensar, esa declaración no está dirigida a mí. O si quieren, está dirigida a mí
pero dando una vuelta por otro. Algo se está transfiriendo, la persona está poniendo en escena una cosa en la que ella interviene como actor de esa escena, pero yo no soy actor de esa escena. Si me considero actor de esa escena, hago lo que hizo Jung, acepta la relación, se tira el análisis, porque ya no puede analizar a alguien con quien se está acostando, ¿cierto? Se tira el análisis porque la posibilidad de ese lazo social no estriba en mezclarse en los sentimientos del otro, sino en otra cosa. Vamos a ver en qué es otra cosa. Freud es capaz de decir, eso no va dirigido a mí, pero también es capaz de no irle a decir a la otra persona, no, perdón, es que yo no soy aquel a quien usted le está dirigiendo esas palabras, ¿sí? Que sería un poco lo esperable, por ejemplo, en el caso de Jung, que la persona le dice, quiero acostarme con usted, y el otro podría decir, no, es que como usted es un paciente que está en tales y tales condiciones, a usted se le puede ocurrir esa idea, pero no, mire, yo no soy aquel a quien... No, el hombre se metió de cabeza. Y Freud, imagínense, ante la idea de meterse de cabeza dice no, y ante la idea de señalar que ahí hay una confusión, que hay una transferencia, Freud no la señala. Freud lo que dice es, ha nacido un lazo social llamado psicoanálisis, y es un lazo social constituido en un engaño, en una falsa suposición. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar en ese difícil terreno de una falsa suposición, ni darle consistencia ni darle inconsistencia, ni la una ni la otra, todo lo contrario, ¿sí? Y esto no es solamente Jung a quien le ocurrió eso. A Breuer también le ocurrió. Cuando Freud y Breuer trabajaban juntos, a Breuer le ocurrió, y Breuer no fue capaz de decirle a Freud, y Freud en algún momento dice, si Breuer hubiera dicho esto en su momento, hubiéramos podido salirle al paso a esto y teorizar un poco eso que está ocurriendo, pero Breuer se lo cayó, y por ahí también tuvo su enredo, como el enredo que tuvo Jung. Fíjense lo interesante, ni darle consistencia ni hacerlo inconsistir. Darle consistencia es saltar a la escena. Hacerlo inconsistir es denunciar la escena. Freud lo que está diciendo es, esa confusión, esa idea de que yo estoy en la escena pero no estoy, esa transferencia, ese vivir en acto algo ahí delante de quien está propiciando esa escucha, ese es el dispositivo analítico. ¿Sí ven? El dispositivo analítico está basado en una falsa atribución. Es muy fácil ponerse una bata, colgarse un estetoscopio y sostener un lugar de que yo soy el que sé y el que receta y el que... Eso es muy fácil. Sobre todo si uno sabe un par de palabras, un par de diagnósticos, con eso vive de ahí para adelante. Así esos diagnósticos sean equivocados y esas pastas hagan más daño que bien, uno se las arregla ahí. Eso es sostener el cañazo de que se sabe, ¿sí? O sea, darle consistencia a un lugar. Pero está el otro extremo. Por ejemplo, el anarquista que llega donde el médico y le dice, usted me quiere montar un poder, pero aquí
los poderes farmacéuticos y la sociedad, ese no lo van a curar nunca, porque nunca se va a prestar para que el otro le ponga el estetoscopio, le haga el examen de sangre y alguna cosa le descubra. Porque fíjense, es la denuncia de la inconsistencia del dispositivo. Porque todo eso que dice el anarquista sobre la relación de poder médica es cierto. Pero fíjense que si uno pone eso de por medio, pues nunca lo van a recetar. Entonces Freud lo que hace es ni darle consistencia a la escena ni hacerla inconsistir, porque ese asunto de la situación analítica es una confusión, una confusión, una suposición, una falsa suposición. Entonces la intervención se convierte en otra cosa cuando sabemos que dar lugar a esa manera de escucha produce una falsa suposición. Ahora la labor del analista es completamente distinta. Por eso Freud, que es médico, dirá: la medicina no prepara para esto. La medicina prepara para darle consistencia a una cierta relación entre los sujetos, es decir, para un lazo social. Pero Freud, que montó ese lazo social bajo ese mismo esquema de la medicina, se encuentra sorprendido por el efecto de lo que él mismo ha causado. Es decir, ha puesto a alguien en la función de paciente, le ha dado consistencia al otro como paciente, pero en una perspectiva distinta, la escucha. Habíamos dicho, suponer verdad en la palabra del paciente, del analizante. Y eso hace que ese dispositivo que estaba haciendo existir cobre una naturaleza distinta, ante la que él se sorprende. Si ven un ejemplo de cómo la teoría está armada sobre el a posteriori, es decir, es después de que ocurre la cosa, volvemos sobre ella y la teorizamos. O sea, el concepto de transferencia no está antes de haber causado una falsa suposición. Primero se produce clínicamente una falsa suposición y después se teoriza y se dice: ah, ese es un nuevo lazo social. Un nuevo lazo social basado en la transferencia. ¿Cómo operar en ese caso? Podemos decir que se opera, en este caso, sosteniendo la ambigüedad para hacerla desaparecer al final. Fíjense lo equivocadas que están esas percepciones del psicoanálisis, como por ejemplo, a riesgo de que me apaleen ustedes, Foucault, La historia de la sexualidad, primer volumen. ¿Qué es el psicoanálisis? Es un dispositivo de la ciencia sexual que se ubica en el mismo lugar de la confesión, en lugar del arte erótica, en lugar del ars erótica que tenemos en muchas sociedades. Por ejemplo, piensen ustedes en el Kama Sutra,
¿Qué edad tiene ese tipo de reflexiones y de qué se trata una cosa como el Kama Sutra? En lugar de eso que Foucault llama ars erótica, el psicoanálisis estaría del lado de la ciencia sexual, que es una objetivación del fenómeno sexual y que es una objetivación a partir de la confesión, que es un dispositivo religioso. Y si ustedes no han leído nada de psicoanálisis, entonces se le comen el cuento a Foucault y andan por ahí diciendo que Freud monta un dispositivo de poder contra el sujeto, etcétera, etcétera. Fíjense tan distante que está el psicoanálisis de eso. El psicoanálisis se encontró con la escena, sostiene la ambigüedad para poder trabajar, pero al final la quiere hacer desaparecer. Es decir, en esta perspectiva podemos decir, el final de un psicoanálisis es cuando el sujeto se da cuenta de que estuvo montado en una falsa suposición. Ustedes dirán, pero ¿por qué no le decimos desde el comienzo que se trata de una falsa suposición? ¿Por qué? Pues porque se tiran todo, porque es el otro extremo de lo que hizo Jung o de lo que hizo Breuer. Es tan estúpido acostarse con el paciente como decir, este está equivocado, aquí no hay amor, aquí lo que hay es una relación profesional, usted limítese a decir lo que tiene que decir y yo me limito, etc. Es tan estúpida una cosa como la otra, porque es dejar escapar la oportunidad. Esa falsa suposición es una oportunidad para tramitar, podríamos decir desde el psicoanálisis, la única posibilidad de tramitar el malestar de alguien que ha hecho esa demanda a un psicoanalista. Por supuesto, todo el mundo tramita su malestar de alguna manera, pero quien le hace una demanda a otro para tramitar el malestar produce una falsa suposición que es la oportunidad para poder hacer algo con ese malestar. No es una relación de confesión. Quien nunca ha estado en un psicoanálisis, por supuesto no me va a creer, pero quien ha estado en un psicoanálisis, al menos en una sesión, se da cuenta que lo que ahí ocurre no es del orden de la confesión. Por lo tanto no, ni es del orden de la confesión, ni es del orden de la dirección de las almas. Porque en la confesión, el lugar desde donde se demanda la confesión es el lugar de la dirección de las almas. Ustedes confiesan sus pecados para que el sacerdote oriente, para que el sacerdote los oriente. Fíjense que aquí es otra cosa, es mucho más difícil. Se habla, se le atribuye una verdad a ese decir. Esa manera de escuchar produce un nuevo lazo social basado en una confusión. Eso no quiere decir que los otros lazos sociales no estén basados en confusiones, sí, también, pero estamos hablando de este. Se crea un nuevo lazo social basado en una falsa suposición que se sostiene para tramitar el malestar y se deshace cuando el sujeto sabe hacer con ese malestar. No he dicho cuando desaparece el malestar, he dicho cuando el sujeto aprende a hacer, sabe hacer, decide hacer con ese malestar.
sea, entre los extremos de sostener la ambigüedad y hacerla desaparecer, hay un trámite. Un trámite del malestar. Freud lo dice de una manera preciosa. Se dice, hay que pasar de la impotencia a la imposibilidad. Esa es otra expresión que muestra la distancia que hay entre el psicoanálisis de verdad y el psicoanálisis que se han inventado para darle palo. ¿En qué sentido pasar de la impotencia a la imposibilidad? Fíjense que ahí está Freud resumiendo el malestar, la queja, en la palabra impotencia. Es decir, el que se queja ante un psicoanalista, el que va a pedir algo a donde el analista, es un impotente. Hay algo que no puede hacer. Hay algo que no puede hacer por sus propios medios, hay algo que no le funciona, pero hay un rasgo de impotencia. No puedo con el otro, no puedo con la ley del otro, no puedo con la debilidad del otro, no puedo con la estupidez del otro, no puedo conmigo mismo, no puedo con el sinsentido, con algo no puedo. Esa es la queja. Claro, hay millones de quejas, tantas como personas, pero podemos tener un nivel de análisis donde lo reducimos a no puedo X. O sea, impotencia. Pues bien, la impotencia es algo del orden de lo que se siente. Cuando Freud dice, aprovechemos ese cuartico de hora entre la ambigüedad y su desaparición, lo que está diciendo es, cojamos algo del orden de lo que se siente y convertámoslo en algo del orden de lo que se deduce. La imposibilidad es del orden de lo que se deduce, es lógica. La impotencia es del orden de la sensación. Por supuesto, eso no lo van a leer en Mil Mesetas, en Deleuze, ni en Guattari, porque a ellos no les interesa que el psicoanálisis sobreviva, a ellos les interesa es hacer sus elucubraciones filosóficas, y eso está muy bien. Pero ni Deleuze ni Guattari tienen que curar a nadie. No son interpelados en el sentido de quíteme esta impotencia. La impotencia se siente, la imposibilidad se deduce.
podríamos decir, entre impotencia y necesidad, la imposibilidad es constitutiva y la impotencia es inventada. ¿Quieres decir algo, Juan? Si la imposibilidad es constitutiva, estamos diciendo que el psicoanálisis plantea que los seres humanos tenemos un límite. Pero ¿cómo plantear el límite? ¿Cómo encontrar el límite? ¿Cómo hablar del límite de una especie que está caracterizada por el hecho de hablar? Porque si algo dijimos al comienzo que es fundamental para encontrar ese tránsito a un nuevo lazo social, fue que la escucha de Freud, que la postura de Freud, tan distinta de la época, tan distinta de la de su formación médica, que la postura de Freud lo que hacía era ser consecuente con el hecho de que somos seres hablantes. La escucha médica, si pudiéramos hablar de escucha médica, la escucha médica no es al ser hablante. La escucha médica es al cuerpo vociferante, al cuerpo que dice dolor, falta de flujo, falta de fractura, efracción, inflamación. Es un cuerpo que vocifera él solo. Ese es el que está oyendo la medicina. Es más, la especialización, el desarrollo de los aparatos es inversamente proporcional a la cantidad de cosas que ustedes tienen que decir en la consulta médica. Mientras más se especializan los aparatos, las personas hablan menos en el médico. Antes el médico metía mano. Lo primero que hacía era cogerlos, ponerles el oído en el pecho. No había el estetoscopio. Miren que el aparato va distanciando cada vez. Hay un punto en este momento en el que el médico está detrás de un asiento, detrás de un escritorio, sentado en un asiento, ustedes hablando en una silla, y a los 5 minutos él le dice: tómese un examen de, hágase una ecografía de, cha. Sí, es decir, pase por los aparatos. Ya no los toca, ya no los tantea, ya no los pone a hablar. Y mientras más preciso es el aparato, menos palabras se necesitan. Por lo tanto, el médico oye un cuerpo vociferante, un cuerpo biológico que grita. En cambio, el analista oye al sujeto hablante. Eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo decimos que la imposibilidad constitutiva, cómo decimos la imposibilidad de un ser hablante? ¿En qué sentido la imposibilidad es constitutiva del ser hablante? No lo dice Freud, pero se puede deducir desde esa perspectiva de la imposibilidad lógica, porque se trata de algo del orden de la deducción. Desde esa perspectiva no nos preguntamos por la relación entre el sujeto y el lenguaje,
La imposibilidad la deducimos del hecho de que nos preguntamos qué sujeto para ese lenguaje. Miren, tan distinto de perspectivas como las psicológicas, por ejemplo, donde tenemos al niño, tenemos el lenguaje y nos preguntamos cómo el niño accede al lenguaje. Y están todas esas investigaciones de que primero las vocales, después las sílabas, las consonantes oclusivas, por eso las primeras palabras son oclusiva y vocal abierta, pa, y la primera palabra ma, ma, entonces ma y repetidito pues mamá, papá, caca, teta, ¿sí? Miren ahí la construcción del lenguaje. Y entonces nos engolosinamos con que se trata de algo del orden de poner en relación dos cosas: una estructura cognitiva y un lenguaje. Desde esa perspectiva es imposible mirar esto. Desde esta perspectiva no se trata de dos cosas que se ponen en relación, sino de una que produce a la otra. Cuando decimos que es constitutiva la imposibilidad en tanto seres hablantes, lo que estamos diciendo es que el lenguaje es el que produce al sujeto. No tenemos un niño aprendiendo el lenguaje, tenemos el lenguaje y nos preguntamos ¿qué sujeto le podemos concebir a este lenguaje? Por lo tanto, la imposibilidad es inherente al lenguaje. Y como nosotros estamos hechos en el lenguaje, entonces la imposibilidad del lenguaje tiene que ver con nuestra imposibilidad constitutiva. Es algo que se puede deducir, lógicamente. Miren que se puede partir de otros puntos y se llega a otros destinos completamente distintos. Por ejemplo, las teorías del lenguaje que parten del propósito comunicativo. Ustedes tienen ahí toneladas de autores. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en Halliday, que dice: el lenguaje tiene la forma de las necesidades de los sujetos humanos. Por lo tanto, primero está la necesidad y el lenguaje se adecúa, se forma con arreglo a esa necesidad. Todo lo contrario de lo que estamos diciendo aquí. Pero es otro punto de partida. Eso sirve para explicar otras cosas. Eso no sirve, por ejemplo, para tramitar el malestar. No sirve. Y por eso a Halliday nadie le pide consulta ni le va a decir cómo hago para que se me quite este dolor, esta impotencia. No. A Halliday lo consultan es para que haga textos sobre lingüística, sobre semiótica, sobre comunicación. Porque tiene ese punto de partida. Aquí el punto de partida es: primero está el lenguaje. Al principio era el verbo. Y si nosotros somos producto de ese lenguaje, pues heredamos sus características. Nosotros somos como una unidad del lenguaje. Funcionamos como una unidad del lenguaje. En el mismo sentido de las unidades diferenciales del lenguaje funcionamos nosotros. E insisto, eso es deducible o deductible, no sé cómo se dice. Entonces, ¿qué pasó? Si somos esto, si somos imposibilidad, cosa que se puede deducir, ¿por qué sentimos impotencia? ¿Por qué no sentimos imposibilidad? Fíjense, además, en la fórmula freudiana, lo que estaríamos diciendo, no está dicho textualmente, pero estaríamos diciendo el malestar del que se queja el sujeto.
aquel por el cual va a llamar a un analista, está ahí, en el paso de la impotencia a la imposibilidad. Por lo tanto, el tratamiento analítico es lo contrario. Producida la imposibilidad, producida la impotencia, vamos a la imposibilidad. El análisis lleva a alguien de la impotencia a la imposibilidad. Eso es genial. Porque si uno va donde la mamá, donde el abogado, donde el cura, donde el amigo, al partido político, al comité central a pedir audiencia para que le expliquen un poco, le dicen que el paso es de lo personal a lo universal, de los intereses egoístas a los intereses altruistas de lo social, de la infelicidad a la felicidad, del deseo al vaciamiento del deseo. Cualquier cosa le pintan a uno, ¿sí?, en una lógica en la que no es lo constitutivo el punto de mirada, sino otra cosa, un ideal. Pero el punto de imposibilidad, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la imposibilidad? ¿La imposibilidad del ser? ¿La imposibilidad de la existencia de violencia? La imposibilidad, lo que no es posible. ¿Pero qué es eso? Lo que entiendas por lo que no es posible. No. ¿Sí? ¿Frente a qué? A lo que quieras. Yo llego a ¿a qué imposibilidad llego yo? Imposibilidad respecto a qué me doy cuenta. Si seguimos el razonamiento, lo que hay es esto. Aquello que se siente es esto. Por lo tanto, contra esto no hay nada. El que llega a un consultorio llega a hablar de su impotencia, pero ojo, no se quiere librar de su impotencia. Por lo tanto, no se trata de una disuasión. Mira, abandona tu impotencia y asume tu imposibilidad. Pero hay que se basa en una relación, como dijiste, falsa, un lazo social falso que se basa en que es que constituye una transferencia. Entiendo que no es la anterior vez dijiste, no es una relación conceptual, o sea, no es que yo me dé cuenta cuál es mi malestar y no sabe lo trato, no es consciente, no hay una modalidad de conciencia. Entiendo eso. Pero cuando tú dices la relación analítica, el chiste de esta cosa es que pasemos de la impotencia a la imposibilidad. ¿Qué quieres decir con imposibilidad? ¿Me dices? No quiero decir nada, ya dije. Imposibilidad. Si quisiera decir algo lo diría. No paso por el querer decir, digo imposibilidad en términos lógicos. Eso lo puedes investigar, eso es un mundo. Es más, eso es un rasgo de la lógica modal donde hay imposibilidad, posibilidad, necesidad y contingencia. Entonces te toca estudiar lógica modal. Te toca estudiar lógica modal para saber qué es la imposibilidad. Por ahora, lo que quieran poner en imposibilidad en términos de lo que es susceptible de ser deducido, no en términos de lo que se siente como incapacidad para. Eso no es imposible. ¿No ayudaría un poquito pensar esos dos términos? La impotencia, si se siente, involucra directamente al sujeto, mientras que allí, aunque no está exonerado el sujeto de sentir, ya no depende tanto de él, sino también de muchos factores ajenos a él mismo. No, ahí está el problema, es que esto es constitutivo. Estás hecha de la imposibilidad propia del lenguaje. No hay manera de evadir eso. Eso es del orden
de lo que nos constituye, ¿sí? Ahora, eso no lo sentimos, lo que sentimos es del orden de la impotencia, y por eso me estoy preguntando qué hay aquí en este interregno para que de lo constitutivo se formara ese campo de la impotencia. Podríamos decirlo de otra manera también. El malestar es una equivocación de la modalidad. El malestar es una equivocación de la modalidad, es decir, sentir como impotencia lo que es una imposibilidad. ¿Sí? Pero todas están del lado del sujeto, del lado del sufriente. Fíjate, no se trata de que la una es teórica y la otra está arraigada en la sensación. No. Pero eres tú mismo el que tiene que hacer la deducción. Porque como está en el sujeto, esta deducción no es la misma para todos. Si el análisis es singular, es porque cada uno hace la deducción de su propia imposibilidad. Profe, pero si se hace a través del lenguaje, no hay una contradicción, porque el lenguaje en sí es una imposibilidad. O sea, esa deducción es a través del lenguaje. No, ¿quién dijo que es a través del lenguaje? ¿Cómo sería? O sea, al decir que usted que se da en un ámbito lógico, ¿cómo sería esa búsqueda? La deducción... ¿El lenguaje queda por fuera? Sí, la deducción es del orden de la lógica. O sea que vamos a tener que torcer un poquito el lenguaje para que nos dé esto. Porque fíjate que habitar en el lenguaje nos pone es aquí en la impotencia. Pero entonces, si el asunto constitutivo fuera universal, es decir, si la deducción llegara siempre al mismo punto, entonces, y si además fuera por el lenguaje en el sentido argumentativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues podríamos aprovechar que ya hay aquí 50, les damos el argumento, los llevamos a la deducción y los liberamos de su malestar. No, error. ¿Por qué? Porque cada uno entró al lenguaje de una manera singular que hace que, digámoslo así, la fórmula de su imposibilidad sea absolutamente de él. Esa es la clave de su correo electrónico, que no se la da a nadie. La clave de la imposibilidad, la fórmula, porque es en sentido lógico, la fórmula de la imposibilidad es singular. Aunque podamos decir en términos universales, la imposibilidad es constitutiva del hablante. ¿Cuál imposibilidad? Ahí hay que responder uno por uno, no se puede responder para todos. La imposibilidad viene de afuera, mi imposibilidad o... Váyase a leer lógica modal. Váyase a leer lógica modal. Toca a todos. Claro, es el único que tiene el valor de preguntar. Me imagino que más de uno tiene la misma pregunta. Pero ahí se necesita que queden cosas colgando para que usted vaya a estudiar, si no, yo no le puedo responder acá. Hay un hiato aquí que es fundamental para entender también lo social. Estamos hablando de lazo social. Fíjense que aquí no estamos hablando del individuo, estamos hablando del sujeto. Y el sujeto como efecto del lenguaje, el lenguaje como mecanismo del lazo social, la sociedad como el lugar que alberga la producción de sujetos a partir de esa entrada al lenguaje. Fíjense que no se trata de psicología individual, esa es otra de las acusaciones que podemos oír por ahí. El psicoanálisis se encarga de los individuos, mientras que la sociología se encarga de la sociedad. Y entonces tendríamos dos objetos de conocimiento completamente distintos. Nada. Dale. Sí. Es porque voy a usar unas cosas que tú dijiste cuando te referías a las terapias. O sea, algunas terapias las llevan desde la lógica, algunas psicologías, unas líneas de la psicología. Por ejemplo, del egoísmo al altruismo, decías tú.
O sea, lo estaba diciendo, este sujeto dice soy absolutamente egoísta, va y se queja, y entonces empieza a decirle, bueno, vaya a hacer oración fuerte al Espíritu Santo, vaya trate de unirse con un grupo, empiece poco a poco a darle al otro, ¿cierto? Y empieza a hacer todo ese ensayo. Eso no va a ocurrir en psicoanálisis. Casi que la idea de la imposibilidad sería eso que ya has venido diciendo de soy eso, ¿cierto? Así desgarradamente, independientemente. Más bien quedo desnudo ante ese asunto y no hay manera que, aunque esto se me convierta en un síntoma, en una cosa dura para mí mismo, soy sencillamente eso. Eso que tú muchas veces has mostrado es una porquería del ser humano, ¿cierto? Y entonces lo que haría en el psicoanálisis es más bien ya, siendo eso, ¿qué voy a hacer con eso? Que es otra posición de quedarse en la lógica de la impotencia a pasar a una vez sabido en la imposibilidad hacer algo. ¿Algo así? Sí, en los años 40, en el texto de Lacan sobre el estadio del espejo, lo dice a su manera en ese momento, con los conceptos que hay en ese momento. El psicoanálisis llevaría a una persona a esa afirmación: tú eres eso. Hay que entender esa frase, porque, por ejemplo, tú eres un alcohólico anónimo, o como se presentan los alcohólicos anónimos: soy un alcohólico, no bebo hace 2 años, 3 meses, 4 días, 6 horas, ¿sí? Piense que esa manera de referirse a sí mismo es una manera en la que se es un ejemplar de un conjunto, se es un elemento de un conjunto. Soy parte del conjunto de tales y tales. Cuando Lacan dice el análisis debería llevar a alguien al punto de decirle tú eres eso, piense que eso no pertenece a ningún conjunto. Tú eres una manzana, yo soy parte del conjunto de las manzanas, listo, estoy liberado, soy una manzana más. Las manzanas somos importantes en la historia porque una vez Eva nos mordió, etcétera. Bueno, listo. Pero no, o peor aún, tú eres uno con el universo. Ni siquiera eres un elemento de un conjunto, sino que puedes llegar a disolverte en la unidad del universo. Tú eres el universo, o tú eres un elemento del conjunto, es decir, eres universal o eres particular. El psicoanálisis es el único dispositivo que te dice no, eres singular, eres eso, esa porquería, esa cosa irrepetible, eso que no se puede clasificar, eso que no se puede ejemplificar, eso cuyo único ejemplo eres tú mismo. ¿Sí? Voy entendiendo un poco como que la imposibilidad tiene que ver con que el sujeto no se puede representar como una totalidad. Por dentro ejemplo, de lo que el sujeto quiere mostrarse, por ejemplo, no puede, hay una parte que se escapa totalmente. Muy bien, déjame un paréntesis aquí. Piense, hay una dificultad para meterse en un enunciado universal, ¿sí? Si efectivamente cupiéramos en un enunciado universal, pues seríamos felices. Pero a veces nos hacemos caber en un enunciado universal y falla, como tú estás diciendo. Hay una falla constitutiva del sujeto para pertenecer a un conjunto universal. Pues yo estaba relacionando un poco con la cuestión de la totalidad y la impotencia un poco como, bueno, voy a decir de alguna manera, y es ¿por qué gozo como gozo? No entiendo la manera en que lo hago, más o menos, ¿sí? No entiendo la manera en que lo hago y eso me causa una impotencia. De la imposibilidad es un poco poder acercarse un poco a esa particularidad que hace que yo no pueda comprender la totalidad, más o menos. Bueno, digamos que tiene que ver con el goce, sí. Tiene que ver con un desajuste en relación con el goce, sí. Del lado de acá. Y del lado de acá ella está poniendo el no todo, y ese efectivamente es una de las características del asunto del lenguaje.
que no permite establecer un todo. Y para que le doy más bibliografía, para que vaya buscando. La paradoja de Russell, el teorema de Gödel, están exactamente en ese punto. ¿Por qué Lacan recurre a las matemáticas? ¿Por qué recurre a la lógica? Porque la imposibilidad es del orden de lo lógico. Porque, por ejemplo, el no todo no es sencillamente una curiosidad lingüística que yo puedo decir la expresión no todo y la expresión todo. No. Estos señores, tanto Gödel como Russell, demuestran lógicamente la imposibilidad del todo. Estamos hechos de una manera en la que no podemos formar parte del todo. Eso es parte de la imposibilidad, efectivamente. Mirando Russell y Gödel, pueden ustedes precisar un poco más en qué sentido eso es una deducción, en qué sentido eso es constitutivo. Ahora, del lado de la impotencia, dejémoslo como un problema en relación con el goce. Los otros detalles todavía no, pero mientras tanto está bien como dices, mientras la imposibilidad tiene que ver con el no todo, la impotencia tiene que ver con algún desajuste en relación con el goce. Si se trata de que las posibilidades respecto a una totalidad explicativa, por ejemplo, eso lo está poniendo ella como un caso. Ese tú eres eso, ¿cuál es el contenido de ese eso? ¿Es un contenido unívoco o qué es eso? Ya lo dije, la singularidad. Tenemos tres cantidades del juicio. Kant, universal, particular y singular. ¿Sí? Estás disuelto en el universo. Espérate, estás disuelto en el universo. La felicidad está en abandonar el deseo y hacerse uno con el universo. Eso es la salida por el lado del todo. Hay otra, la salida por el lado de la particularidad, es decir, perteneces a un conjunto. ¿Sí? Entonces salimos a la manifestación gritando: Universidad Pedagógica Nacional presente, yo soy de la Universidad Pedagógica, o yo soy cristiano, o yo soy alguna cosa. Esa pertenencia me da el estatuto de la particularidad. Esa es otra cantidad del juicio. Ni una ni otra son las del psicoanálisis. El psicoanálisis se refiere a la cantidad del juicio de la singularidad, es decir, la que no puede ser representada sino por el eso. O como dice Miller, Sócrates es Sócrates. Esa es la única. Si yo digo Sócrates es mortal, eso ya, Sócrates ahí ya no es eso. Sócrates ahora es parte del conjunto de los mortales. Lo que te intento preguntar es, cuando Lacan dice el psicoanálisis, yo vuelvo a decir, tú eres eso, el contenido de ese eso implica que yo soy consciente por completo de lo que soy. Porque si después llevo a la siguiente deducción es de que no soy la totalidad, no puedo explicar la totalidad experiencia, hasta el lenguaje no me puede decir todo lo que soy, pero también soy eso. El eso escapa al conjunto. Por eso no puede ser nombrado con las palabras del conjunto. Sí, cuando yo tengo los X tales que cumplen, los X que cumplen tal característica, tengo un algoritmo que produce un conjunto. ¿Sí? Si yo pudiera definir eso, tendría un algoritmo y en consecuencia tendría un conjunto. Aquí el eso es la imposibilidad de tener un algoritmo. El eso es lo que escapa al algoritmo, el elemento que no está nombrado por el algoritmo. Ese es el eso. Y eso escapa un conjunto, en cada caso. ¿Cómo? El eso escapa al conjunto, o sea, es singular, pero el eso en sí mismo no es un conjunto, o sea, no hay un contenido del eso. Pero es que estar por fuera del conjunto no excluye que tenga algo. Ajá, eso es lo que, ¿y qué es lo que tiene adentro el eso? Averícualo, Vargas. Y esos 12 años de análisis. Bueno,
¿Qué pasa entre esto y esto? Podríamos decir, hay algo de insoportable en la condición del ser hablante. El hecho de tomar la palabra es perderse. Sabemos, por ejemplo, que el signo mata la cosa. Sabemos que la palabra adviene ahí donde no está la cosa, porque si estuviera bastaría con señalarla. Fíjense la paradoja, todo el tiempo estamos pensando en los referentes del lenguaje, cuando resulta que el lenguaje está en ausencia del referente. Es a ese lenguaje al que nos estamos refiriendo aquí, no al lenguaje de los semióticos, de los comunicólogos, no. A ese lenguaje que ya Hegel percibía como el asesino de la cosa. Es absolutamente del orden de lo que se puede experimentar que los referentes del lenguaje están dentro del mismo lenguaje. El universo cabe en un diccionario. Ahí está la palabra universo, por ejemplo. Está la palabra estrella, está negro, está agujero, toda es interacción, fuerza, todas las palabras están ahí. El universo cabe en un diccionario. No hay ninguna palabra usada en el diccionario que no esté en el diccionario. De manera que nosotros podemos experimentar que el lenguaje mata la cosa. Y si el lenguaje mata la cosa, ¿qué hace con nosotros cuando nos nombra? Lo mismo que hace con las cosas. O sea, estamos por efecto del lenguaje sufriendo lo mismo que sufren los referentes del lenguaje, es decir, la muerte. El sujeto está muerto en vida porque está nombrado por el lenguaje, porque tiene nombre, porque a él nos podemos referir con paráfrasis, y cuando hacemos eso las cosas desaparecen del escenario y empieza a funcionar una gramática y un diccionario. O sea, fíjense, hay algo de insoportable, hay algo de desvivificador en el lenguaje. El lenguaje nos resta vida. El solo hecho de hablar ya nos hace ser como a las cosas las víctimas de la palabra. De manera que de entrada estamos hablando de un sujeto que ni es armónico, ni es bonito, ni es angelical, ni es tabula rasa. Estamos hablando de un sujeto que, por definición, es decir, cuando entró al lenguaje, está mortificado por el lenguaje. No es algo que le sucede a unos y a otros no. Es constitutivo. O sea que hay algo insoportable en el lenguaje. ¿Cómo hacemos para soportar eso? Entonces ahí podemos decir que del lado de acá de la sociedad hay una oferta de idealización. Así pueden entender un poco el texto El malestar en la cultura de Freud. Los mecanismos de los que se surte la sociedad para hacernos una oferta de idealización en la cual poder albergar nuestro malestar constitutivo al hecho de hablar. Ahí ya va apareciendo lo que tú decías. Vamos a ponerlo en tus palabras. Hablar implica una pérdida de goce.
una desvivificación. O sea que empezamos a sufrir por el hecho de hablar. No empezamos a sufrir cuando nos ocurre X o Y, no. Empezamos a sufrir cuando empezamos a hablar. Si quieren, hay una renuncia a lo que sería, solamente como condicional, a lo que sería la satisfacción si no habláramos. Miren tan interesante. Hablar es una pérdida de goce, ya, de entrada es una mortificación. Entonces podemos suponer que por fuera del lenguaje sí hay un goce pleno. Ustedes lo ven en esas remembranzas de, es que en el campo se vive mejor. Yo cuando me jubile voy a comprar una finquita y la idea de la zeta, la idea del que se distancia de la sociedad, del que prescinde del otro, del que abandona el deseo, etcétera, etcétera. De eso ahí, ustedes conocen mucho de eso. La suposición de que sin lenguaje habría una manera de gozar plena, que no mortifica como aquella que está atravesada por el hecho de hablar. Entonces podemos decir, la sociedad es un aparato que ofrece mecanismos de idealización para soportar la pérdida de goce. ¿Ah? En ese texto Freud se pasea desde las prácticas budistas, el yoga y todo eso, hasta el arte, pasando por la ciencia, por la religión. Absolutamente hace una clasificación de todos los mecanismos sociales de oferta de idealización. Estamos diciendo, la forma de la sociedad tiene mucho que ver con la especificidad del sujeto. Distinto de lo que les dirá un sociólogo o un historiador, donde los sujetos están determinados por la historia, determinados por la sociedad, determinados por el momento y el lugar. Lo que esas teorías no pueden explicar es ciertas regularidades de esa diversidad de la oferta social. ¿Por qué las culturas más distantes entre sí producen el mismo tipo de prácticas? Porque es que los dioses no fue que los griegos se lo enseñaron al resto de la humanidad, es que no hay cultura sin dioses. Entonces, si yo digo la diversidad, la inconmensurabilidad de las creencias religiosas muestra la variabilidad histórica, yo le pregunto, ¿y qué muestra el hecho de que todos tengan religión? Sí, acepto. Una vez religión, variabilidad histórica. Por supuesto, la anécdota social del mecanismo es específica del momento y del lugar, sí. ¿Pero por qué se produce el mecanismo? ¿Por qué todas las culturas tienen que educar? ¿Por qué todas las culturas prohíben el incesto? ¿Por qué todas las culturas organizan de una manera completamente arbitraria el sistema de vínculos? Entonces, fíjense que se trata de una interesante propuesta sobre el lazo social. La impotencia, entonces, proviene de aceptar la idealización. ¿Qué podría satisfacerme plenamente? Nada.
No existe el objeto de la satisfacción. Nada podría satisfacerme a mí porque nada soy. Soy una variable lógica del funcionamiento del lenguaje. Soy una fórmula específica como se dio ese encuadre de mi carne con el lenguaje. Por lo tanto, eso, ¿qué tipo de satisfacción podría encontrar? No es que no haya satisfacción, pero vamos a decir, las satisfacciones para esos seres hablantes son parciales, son paradójicas, son problemáticas, son ambiguas. Por ejemplo, mientras se está satisfaciendo una dimensión del ser, hay otra que está sufriendo por esa satisfacción. Estoy viajando a donde quería ir, lejísimo, lo que quería conocer, pero al mismo tiempo estoy diciendo, pero no me lo merezco, ¿por qué no me llevé a mi mamá? Mi madre debería estar viendo esto, etc. Es eso. Como dice no sé si lo tengo aquí. Miren lo que dice un ciego. Estos son relatos del budismo zen. Como estoy ciego, no puedo ver la cara de una persona y debo juzgar su carácter por el sonido de su voz. En general, cuando oigo a alguien felicitar a otro por su felicidad o su éxito, también oigo un tono de envidia secreta. Cuando se expresa condolencia por la desgracia ajena, percibo placer y satisfacción, como si el que se compadece estuviera en realidad contento porque queda algo de lo que él puede aprovecharse. Es un poco esa ambigüedad que hace que la satisfacción, el goce, exista, sí, pero no el que completa, al sujeto, que es una imposibilidad. Está definido por una imposibilidad. Si algo pudiera venir a poner la cuña que le falta al no todo para hacer el todo, pues felicidad total. No, la satisfacción sí, cruzada por esto. El objeto de satisfacción sí, pero marcado por un lenguaje que mata la cosa. Entonces, la impotencia es una sensación que proviene de aceptar la idealización que ofrece la cultura como mecanismo para tratar de hacer con la imposibilidad. Ahí está resumido todo lo de hoy en esa frase. Entonces, ¿dónde opera el psicoanálisis? No opera contra la imposibilidad, porque es constitutiva. El psicoanálisis no te va a decir tranquilo que el todo te llega, sino en vida, por lo menos en el cielo, o en el nirvana, cuando tengas la iluminación, etc. Nunca te va a decir eso, porque parte axiomática, parte del hecho de que lo que hay es no todo. Lacan se preguntaba por qué hay algo en lugar de nada. Al contrario de los físicos, que se preguntan por qué. ¿Cómo es? No, los físicos se preguntan por qué hay algo en lugar de nada. Lacan se preguntaba por qué hay nada en lugar de algo, porque aquí la nada es una categoría fundamental. Entonces, no vamos a llevar al sujeto a la ilusión del todo, que puede ser un sinónimo de idealización. ¿Qué hace el psicoanálisis entonces? Pone al sujeto de cara a su especificidad. Lo hemos nombrado su indigencia.
porque quien está representado en este mecanismo es un indigente, no forma parte de un todo, resulta ser una cosa singular, su satisfacción es paradójica y eso no tiene remedio. El psicoanálisis no lo cura de la indigencia, no lo cura de la imposibilidad, lo cura de la impotencia. No denunciando la impotencia, sino poniéndolo de cara a la imposibilidad. O sea, sacudiendo la idealización. El psicoanálisis es un enemigo del ideal. Es un enemigo del ideal en el sujeto. No se puede pelear contra los ideales en general. Uno sale a la calle a gritar contra la reforma a la ley 30 y está peleando en general, contra una cosa en general. En el psicoanálisis por eso toca uno por uno cuáles son tus ideales. ¿Cómo mordiste la carnada social de la idealización para tratar de hacer con tu imposibilidad? El cuarto de hora que estamos aprovechando entre la equivocación y la liberación de esa equivocación es para sacudir la idealización. Y cuando se sacude la idealización, el sujeto está de cara a su especificidad, a su propia indigencia. ¿Qué hacer con eso? Con eso no solo se hace idealización, con eso se pueden hacer muchas cosas. De nuevo, el panorama de esos haceres posibles está en ese texto absolutamente actual, aunque tenga ya va como para 80 años ese libro, y ustedes lo leen y es como si estuviera hablando para hoy, el malestar en la cultura. Es exactamente esa descripción, esa explicación de cómo la entrada del sujeto a la sociedad es una pérdida de goce de la cual no puede ser resarcido, y de cómo en el intento del resarcimiento la sociedad le ofrece cantidades de opciones cuyo fundamento es la idealización. Preguntas, inquietudes. ¿Qué es lo que se transfiere en Duro. el lazo social? ¿Qué es lo que se transfiere en el lazo social? Es decir, en el lazo me preguntaba si hay transferencia en el lazo social. Escuché una intervención en donde la afirma la transferencia. Entonces, ¿qué es lo que se transfiere en ese lazo social? En el lazo social llamado psicoanálisis. ¿Sí? No, en el lazo de lo social. Es que hay muchos tipos de lazo social. Bueno, no muchos, hay varios tipos de lazo social. Estamos hablando al comienzo de cómo Freud se inventó uno sin que fuera exactamente lo que él quería. Se encontró con que había promovido la existencia un lazo social. Y se puso a la altura de eso, lo sostuvo, porque le pareció que eso era digno en sentido de lo que es el ser humano. Miren la diferencia con el discurso que uno oye por aquí. Acá se habla de felicidad. Freud dice que es indigno el tema de la felicidad. La felicidad va contra la dignidad humana. Ahora, es antiético no buscar estar bien en el mundo, por supuesto, pero ojo, no frente a la idealización de la felicidad. No estamos hechos para ser felices, dice Freud. Es esto que estamos diciendo acá con ayuda un poco de la cama. Entonces, en aras a lo que estás diciendo, podríamos decir, todo lazo social es una manera específica de transferencia, ¿sí? En Freud esa transferencia es, acuérdense, o no sé si ya había llegado, la idea es que se transfiere de la queja a la escena, de la referencia al escenario, ¿sí? Eso sigue siendo locativo. O sea, esa respuesta de qué es lo que se transfiere sigue siendo un poco lejano. ¿Qué es lo que se transfiere? O sea, ¿qué
¿Qué es lo que hace que se mantiene el lazo social? ¿Qué es lo que se transfiere? Es eso que te suena lejano, tópico, eso es lo que te transfiere. Es ya bastante interesante poder decir que no hay contenido de la transferencia, sino tópica de la transferencia. Eso es espectacular. ¿Sabe qué estamos haciendo con eso? Lógica. Y no bla bla lógica. Porque el bla 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 es que se transfiere el afecto, que se no, hablemos en esos términos en que estás diciendo. La transferencia es un cambio de tópica. Vamos a decirlo de manera todavía más exacta desde el punto de vista geométrico. Es un cambio de topología. Por ejemplo, pasar de una banda a una banda de medios. Eso es una transformación topológica trascendental, porque una banda tiene dos caras, dos bordes, mientras que una banda de medios, que es la misma banda pero a la que le cambias en la orientación de los extremos, no tiene sino un borde y una sola cara. Entonces, decir que hay un interior y un exterior en una banda, a coger esa banda, romperla, pegarla, ahora por girando la cara, ya no puedes decir interno y externo. Si sigues el borde y la cara interna, vas a estar en la cara externa, y si sigues un borde vas a ver que coges el otro, hay un solo borde y una sola cara. Decir hay interior y exterior a decir estamos en una banda de Möbius donde no hay diferencia entre lo exterior y lo interior es un cambio trascendental. Que Freud montó un dispositivo en el que cambió las cosas de interior y exterior a banda de Möbius es una respuesta que debería ponerte muy contento. Tú misma le pusiste la palabra mágica ahí con la tópica. Por eso también dije, toreando aquí al caballero a ver si se va a estudiar, que el malestar es una equivocación de la modalidad, que tomamos como impotencia lo que es imposibilidad, o que tomamos como necesidad lo que es contingencia, por ejemplo, para acontecimientos ya específicos. Que tu papá es un alcohólico, eso es una contingencia, eso no tiene nada que ver contigo, pero tú lo puedes volver necesario y decir soy alcohólico porque mi papá era alcohólico, soy así porque mi papá venía borracho y le pegaba a mi mamá, soy así porque fíjense que soy yo el que ha transformado la modalidad, y lo que era contingente, tener un papá bombero, un papá alcohólico y la misma vaina, ¿sí? Lo que era contingente lo volví destino, necesidad. Eso es una alteración de la modalidad. Es una operación lógica. Cuando un sujeto en psicoanálisis logra ubicar que lo que era necesario para él en realidad es contingente, eso es de un alivio impresionante. De lo que se libera uno cuando se da cuenta de que lo que consideraba necesario por esta equivocación de la modalidad resulta ser contingente, se quita un peso encima. No estoy hablando de contenido, estoy hablando de modalidad. ¿Qué otra inquietud? ¿Qué otra reflexión? Podría decir que es una especie de liberación. Sí. O sea, feliz en cierto modo. Sí, si esa palabra no tuviera ya la marca de la idealización. Es aligeramiento, un poquito menos cargado. O sea, cuando dejas de cargar, vamos a decirlo de esta manera con un cuento. Este es un cuento efectivamente escrito. Un hombre que va con un muerto cargado, ¿sí? Y le preguntan, ¿y usted qué lleva ahí? Es que mi papá está muerto. Y lo lleva, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se va deshaciendo y se vuelve polvo y ya no tiene nada. Entonces para y espera a alguien que pase para decirle papá, y volverlo a cargar, esperar a que se muera, esperar a que se vuelva polvo. Eso que estás llamando liberación es un poco como no tener que cargar el cadáver del padre.
No es liberación, es aligeramiento. Pero quien carga el cadáver del padre no lo hace por ser bestia, lo hace porque es su manera de obrar con su imposibilidad, de resarcirse de la pérdida que tiene el hecho de ser un hablante. Si tú logras que ese sujeto ya no se eche al hombro a ese personaje, no lo has liberado, lo has aligerado. ¿Y cómo? Tú le vas a decir, no, deje ese viejo ahí, entiérrelo. No, es un tema de hasta dónde ese acto es un acto que constituye al sujeto, es un acto en el que él goza paradójicamente. Hemos dicho, aquí el tema de la impotencia es un tema de, digámoslo así, como la enfermedad del goce. El goce nunca es satisfactorio. No hay coincidencia entre el cuerpo del goce y el cuerpo de la idealización. O sea que, digamos, en ese ejemplo, la enfermedad podría ser el hecho de que él sabe que el papá de pronto está muerto y él siente que es una necesidad cargarlo. Necesidad en el sentido de confundir necesidad y contingencia. Por ejemplo, no se ha dado cuenta que es una contingencia. No se ha dado cuenta que es una contingencia. O ha tomado como contingencia, como necesidad lo que es una contingencia. Bueno, ese es uno de los mecanismos de la idealización. Eso no es enfermedad. Sí, estamos tomándolo como la afección del sujeto. Pero entonces fíjense, sacudir los ideales implica de un lado una vislumbre de la imposibilidad, pero a su vez es una manera de aligerarse, aligerar la carga, de manera que hay algo del orden. Si el psicoanálisis no produjera algo del orden de la satisfacción, lo abandonaríamos al otro día. Hay algo de la satisfacción en juego, por supuesto. Por eso el que sabe gozar no va a psicoanálisis. Ya sabe que el placer está en ver porno por internet. Listo, se acabó, no hay. Yo ya sé cómo se goza. ¿Para qué ando preguntando? Pero al que eso le produce incomodidad, le produce atracción, pero le produce moralina, le produce atracción, pero no lo deja satisfecho, ¿sí? Quiere decir que tiene una manera de gozar que lo problematiza. Si el sujeto inventa una manera de gozar, digámoslo así, constitutiva de el hecho de estar hecho con el lenguaje, se aligera. Aprende a hacer con su imposibilidad. Sí, del lado de allá se oferta la idealización, de este lado que se oferta, sería como algo así como realidad. No se oferta nada. No, aquí no hay oferta. Este es el lado de la singularidad. Aquí está el lenguaje, me estoy constituyendo en relación con el lenguaje y quedo marcado por el hecho de ser hablante. Yo, cada uno, tú. No, aquí no hay generalidad. Aquí es singularidad. Nadie ofrece nada aquí. Nos meten a la fuerza el lenguaje. Imagínate la paradoja de que le preguntemos a alguien, ¿usted quisiera hablar este lenguaje? ¿Quiere que le enseñemos a hablar? ¿Cómo podríamos decirle eso si eso ya presupone hablar? No le preguntamos, no esperamos, le chantamos un nombre antes de nacer y no ha nacido y ya le estamos hablando y ya le estamos poniendo Mozart en la barriga y tan pronto nace, empezamos a bombardearlo a punta de palabras. ¿Qué se produce de eso? Una singularidad. Y la sociedad le ofrece que para vivir, para tolerar lo mortífero de esa singularidad así producida, ¿sí?, se acoja a una idea, o a otro, o a otro, o a otro. Profesor, tengo dos inquietudes. Una de ellas tiene que ver con que en sus intervenciones en esta sesión ha sido reiterada una dualidad, al parecer como que entre el sujeto hablante o el sujeto parlante y entre el ser vociferante,
pero constantemente, en dos ejemplos que pude escuchar, hay como una confrontación, hay como unas fuerzas ahí internas. Entonces finalmente, ¿cómo equilibramos o qué hacemos con esas fuerzas que están como en esa disputa entre el, puede ser el deseo, el deber? Bueno, esa es la primera inquietud. Y la segunda. Espérate, vamos por partes. Aquí está el deber. Aquí no hay deber. El deber ya es tema de idealización. Por eso las éticas, no piensen en cualquier ética, cualquiera, a ver si no está constituida en términos del gran otro. El Dios que me ve por donde yo vaya, si me voy a hacer la paja, me ve, y entonces mejor absténgase porque Dios lo está viendo. La ley: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Los derechos tuyos terminan donde comienzan los de los demás. Siempre hay un otro. Y si llegamos a Lipovetsky nos dirá: no, ahora ya somos laicos, ya no somos ni de los dioses, ahora es otra ética en términos del consumo, etc. No hay ninguna sola, mejor, hay una sola excepción a esos pensamientos éticos, que es el psicoanálisis. Pero las éticas se construyen sobre la base del deber. La ética del psicoanálisis es no repetirse, no hace alusión al otro, no dice no le pegues al otro, ámalo, no dice nada del otro, dice no te repitas. Es una cosa que apunta a la singularidad. Si mi discurso se soporta en la singularidad, ¿cómo podría construir una ética de lo universal? Una ética del bien común, una ética de la felicidad. No. Aquí el asunto es: ¿qué vas a hacer con tu goce? Tú, que eres eso. No más. Y no se le puede decir haz así o haz así. No, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, me tienes en ascuas. ¿Qué vas a hacer con tu goce ahora? Es una pregunta al sujeto. Entonces tenemos el deber, la ética, la moral del lado de la idealización. Del lado de allá, si vamos a usar la palabra ética acá, allá no podríamos usar esa palabra. Yo, por ejemplo, escojo hablar de moral aquí y de ética acá. Pero esa es mi decisión. ¿La otra pregunta cuál es? Bueno, y la segunda es: hay una dinámica, usted decía mortífero, pero es una dinámica bien extraña porque el sujeto no se siente satisfecho, o por lo menos no hay un elemento del mundo que le genere esa satisfacción, y él recurre, muerde la carnada de la idealización para hacer con su imposibilidad. Sin embargo, no se puede quedar en esa idealización, y hay algo del orden de lo real que hace caer nuevamente en lo real, y el sujeto, encima de que ya estaba moribundo y recurrió a la idealización, sufre una segunda muerte de la idealización a lo real. Entonces como que hay un punto de convergencia, y es eso, que es justamente eso de lo real. Bueno, la mortificación aquí no es negativa, es humana. O sea, no hay manera de entrar al lenguaje sin sufrir el efecto de lo que el lenguaje produce, que es la muerte de la referencia. No hay manera de escapar a eso. Pero hay otras maneras de decirlo también. Por ejemplo, cuando intentas describir tu ser en el lenguaje, comienzas a decir palabras, y cada palabra y cada frase de esa es susceptible de ser interrogada, de ser puesta en cuestión, etc. Es decir, cuando intentas reducirte a una expresión que condense tu ser, resultas puesta en la lógica del lenguaje, que es una lógica del un significante en más, un significante en más. Como dice Humberto Eco, los signos hablan de los signos. Entonces, si te pones a hablar de ti, eres un signo hablado por otros signos. O sea, ¿qué eres? Nada. Eres, como cualquier palabra, una determinación de las otras palabras. Ese es otro efecto de mortificación del lenguaje. De manera que mortificación aquí no es negativo, no es que nos podemos inventar una humanidad donde no haya mortificación. No, mortificación aquí es, insisto, constitutivo. Listo. Ahora, eso es una pérdida de goce. Por eso la idealización de los animales sí gozan,
O las otras culturas sí gozan. Esos allá en esa tribu africana, esos sí que gozan. Nosotros no, porque ya metimos palabras y aparatos. Ellos allá en su playa, solitos, sin influencias, ellos sí que gozan. Eso es una tontería, eso es una suposición, digamos, compensatoria de esa pérdida. Entonces, hay una pérdida de gozo. Aquí te ofrecen una vivificación. Y esto tampoco es negativo. Estamos diciendo, incluso podemos decir, afortunadamente la sociedad tiene religiones, colegios, familias que te acogen y te ponen algo en la boca para decir, para creer. O sea, esto vivifica un poco. En ese sentido es carnada, porque es atractivo, porque aquí hay pérdida. Como tú dices, aquí hay muerte, aquí hay algo de vivificación. El asunto es que es bajo una confusión de la modalidad. Yo no necesito renunciar a la imposibilidad para satisfacerme, pero lo que la sociedad me dice es, sí, renuncia a la imposibilidad, identifícate con un ideal y te satisfarás. Y ahí viene lo otro que tú dices, pero resulta que no funciona. El goce es problemático. Me vengo a gozar con el ideal y hace agua, se me escapa, no me funciona al principio y después no. Se me despinta, se me descolorea. Entonces, es ahí donde hay unos sufrientes que van y le dicen a Freud, ¿usted me ayuda con esto? Y Freud cree que efectivamente quiere que le ayuden, y después se da cuenta que no, que están felices acá porque ese goce paradójico entre sufrimiento y satisfacción es parte de lo que constituye esta manera de hacer. Y se inventa esa otra cosa y dice, ojalá no se aligeren de esas cargas tan rápido para que se enteren, esto lo estoy diciendo con mis palabras, de que el asunto va mucho más allá. No estoy curando gente del dolor de cabeza, estoy restableciendo la relación del sujeto con la dignidad de su especificidad. Claro, en el camino algunos de esos síntomas se alivian, sí, pero eso no es lo final. Por eso digo ética de este lado. Eres un ser hablante y las implicaciones de ser hablante están escritas en tu cuerpo, y con eso se puede inventar formas de satisfacción que no coinciden necesariamente con el ideal. Pero ni esto es malo, ni esto es malo, ni esto es bueno, ni esto es bueno. Estamos en otra lógica. No estamos calificando. Si quieren, estamos describiendo. Somos así. Se nos ofrece un resarcimiento, pero este no funciona totalmente porque somos así. ¿Quién más? Dale. Dices que de este lado, de la oferta social, hay las éticas que me permiten a mí más o menos constituir una impotencia. Me relaciono con las éticas para gozar y constituir una impotencia. El psicoanalista va a poder pecar ante la imposibilidad. Me relaciono con el ideal y con los otros para soportar la impotencia y la constitución. Exacto, para soportar la imposibilidad. Ajá. Y ahí creo que... Pero de ahí se deriva la impotencia, porque eso no funciona. Si funcionara no habría impotencia, habría felicidad. Somos así, pero la sociedad nos pone el pedacito que nos falta y somos felices. No habría impotencia, ¿sí ves? Habría de la imposibilidad a la felicidad. Entonces el esquema, vamos a pensar que el esquema pero mi pregunta es respecto a lo que tú entiendes con esto. Porque estamos desde el lado de la ética un poco, tiene un texto sobre el cuidado de sí. Y pues está haciendo un argumento interesante. Uno dice un proyecto individualista, dice un
última instancia, la relación ética es una relación de cuidado conmigo, de encargarme de mi propia existencia. Eso ya es un discurso social. Encárgate de ti mismo, es un discurso social. Un discurso social. Pero entonces el psicoanalista no constituiría también un discurso social. Encárgate te voy a poner frente a tu imposibilidad. No, tú viniste a mí con un síntoma. Ajá. ¿Sí? Y yo te digo, no te creo. Es decir, no te digo, no te creo. En el fondo te creo. Pero me toca ser suficientemente ambiguo para que tengas que reformular y reformular y reformular la cosa y empieces a sacudir los ideales y a vislumbrar la singularidad. ¿Sí? Entonces fíjate, no estoy diciendo nada. Mira, hay pacientes, por ejemplo, un paciente que jugaba maquinitas, ¿sí? Y el papá millonario y el tipo pues la mesada, maquinitas y casino y dele con eso. Se graduó pero no trabajaba porque el papá tiene plata y le da plata para jugar y jugar. Bueno, está en análisis y de un momento a otro dice, hace una semana no voy a jugar y no me había dado cuenta. El analista no ha hablado del juego, no le ha aconsejado, no le ha analizado el juego. No, están hablando del goce del sujeto, de su vida, de su novia, de su casa, de su raza, de su... Está hablando y hablando. Y de un día para otro, ¡pum!, algo cayó. Porque no se trata de las referencias explícitas. Los referentes, acuérdense cómo hablamos de los referentes acá. Los referentes son unos contenidos de orden social. Lo que nos interesa es el enganche del sujeto con la palabra y sus intentos de satisfacción. En ese sacudir el ideal, el sujeto de pronto ve que no está jugando. Cae en cuenta y dice, miércoles, llevo una semana sin jugar y no me había dado cuenta. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tomé la decisión? Él mismo no lo sabe, el analista no ha hablado de eso y sin embargo se ha producido el efecto. De manera que agreguemos para terminar, de la impotencia a la imposibilidad como efecto, no como propósito ni como mecanismo, ni como efecto. Nos vemos el próximo lunes, muchas gracias.